Saludos a todos, búscame como Juan Mecatrónica y podrás ver cursos como cálculo diferencial, cálculo integral, estática, dinámica, electricidad y magnetismo, análisis de circuitos 1 y 2, mecánica de materiales, entre otros como el álgebra y la trigonometría. Y me ayudaría mucho que te suscribas a mi canal para subir más contenido. Muchas gracias y te dejo con el video. Muy buenos días compañeros, les habla Juan Mecatrónica. Hoy vamos con otro video sobre estática de partículas. Y en este caso voy a resolver el ejercicio 2.5 del libro de Hibeler y dice así. Resuelva la fuerza F1 en componentes a lo largo de los ejes U y B. Además, determine las magnitudes de estas componentes. Muy bien, entonces aquí como vemos en la imagen no vamos a tomar en cuenta F2, solamente F1, que es la de 200 libras. Muy bien, vamos a resolverlo. Y vamos al paso número 1. Dice, trazamos las fuerzas y el paralelogramo. Muy bien, aquí voy a trazar primeramente lo que son los ejes. ¿Entendido? Aquí tenemos el eje U, que será este de aquí. Y aquí tenemos el eje V. Muy bien, que será este de aquí y lo vamos a poner aquí. Este será el eje V. Ahora sí, ya podemos trazar lo que son las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza F1. Recuerden, solamente F1, F2 no. Entonces aquí será F1, que es de 200 libras. Ahora vamos a trazar lo que son sus componentes. Aquí necesitamos mucha imaginación. Recuerden que los componentes deben salir de un punto inicial para llegar a un punto final común. Entonces vamos primeramente con el eje V. La componente V quedaría de esta manera, ¿sí? Que será FB. Aquí quedaría la componente FU. Como vemos, todos salen de un punto inicial común, que será este de aquí. Ahora ya podemos trazar el paralelogramo. Llevamos una componente FB paralela a la punta de FU y quedaría aquí. Esta será FB. Y hacemos lo mismo con la fuerza FU. La llevamos paralela a la punta de FB y quedaría así. Por lo tanto, este es FU. Muy bien, vamos con el segundo paso. Dice, identificamos ángulos y aplicamos triángulos semejantes. Como vemos aquí, ¿sí? Como no tomamos en cuenta F2, no tiene caso tomar en cuenta este ángulo de 30 grados que está aquí con respecto al eje V y F2. Pero sí podemos tomar en cuenta estos 30 grados que está con respecto al eje V y el eje U. Quedará así. Este es el ángulo de 30 grados. Y tenemos un ángulo con respecto a F1 y el eje U de 45 grados. Y lo pasamos aquí. Muy bien. Vamos a calcular el ángulo de aquí, o sea, este de aquí. Vamos a tomar de referencia el eje V. Aquí tenemos un ángulo imaginario que su valor es de 180 grados, ¿verdad? De esos 180 ya tenemos 30 grados y 45 grados. Hay que sumarlos. 30 más 45 nos da 85 grados. ¿Cuánto nos falta para 180 grados? 105 grados. Por lo tanto, ese es el valor de este ángulo. Ahora, como vemos, estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, este ángulo de 105 grados es el mismo que tenemos aquí. Y este ángulo de 45 grados es el que tenemos también aquí. Ahora vamos al paso número 3. Dice, seleccionamos uno de los triángulos y lo resolvemos mediante ley de senos o cosenos. Yo voy a seleccionar el de la derecha, este de aquí, y lo vamos a pasar aquí. Aquí tenemos FU, aquí tenemos la fuerza de 200 libras, o sea F1, y por último aquí tenemos lo que es FB. Ahora vamos a identificar los ángulos. Recuerden, letra mayúscula. Aquí tenemos el ángulo A, que si conocemos su valor es de 45 grados. Aquí tenemos el ángulo B, que también conocemos su valor es de 105 grados. Y aquí tenemos el ángulo C. No conocemos su valor, pero lo podemos calcular. Recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos debe dar 180 grados. Entonces tenemos 45 más 105 es igual a 150. Para 180 nos faltan 30 grados, por lo tanto el ángulo C es de 30 grados. Ahora vamos a identificar los lados de un triángulo. Recuerden, letra minúscula opuesta a la del ángulo. Aquí tenemos A mayúscula, su opuesto es donde está FV, aquí será A minúscula. Aquí tenemos B mayúscula, su opuesto es donde está FU, aquí es B minúscula.
Aquí tenemos C mayúscula, su opuesto es donde está la fuerza de 200 libras, aquí será C minúscula. Ahora vamos a trabajar ley de senos. Tenemos la fórmula de ley de senos y yo voy a trabajar con las incógnitas A y C. Aquí despejamos A minúscula para encontrar FV y nos quedará de esta manera. Nos piden los datos C minúscula, A mayúscula y C mayúscula. Si los conocemos, por lo tanto sustituimos los datos y nos quedará esta operación. Resolviendo esta operación nos da que A es igual a 282.84 libras, que es igual a FV, o sea que esto es la componente FV. Ahora voy a trabajar con las incógnitas B y C. Voy a encontrar el valor de B, o sea de FU, y lo vamos a despejar y nos quedará de esta manera. Y nos piden los datos C minúscula, B mayúscula y C mayúscula. Si los conocemos, por lo tanto podemos sustituir y nos quedará así esta operación. Resolviendo esta operación nos da que B minúscula es igual a 386.37 libras, o sea que este valor es igual a FU. Y estas dos son las dos respuestas a este problema. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en el otro video.